Credo de los Apóstoles, comentado por San Tomás de Aquino. Artículo 4. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Así como le es necesario al cristiano creer en la encarnación del Hijo de Dios, así también le es necesario creer en su pasión y en su muerte, porque, como dice San Gregorio, de nada nos aprovecharía el haber nacido si no nos aprovecha el haber sido redimidos. Pues bien, que Cristo haya muerto por nosotros es algo tan elevado, que apenas puede nuestra inteligencia captarlo, no solo, sino que no le cuadra a nuestro espíritu. Y esto es lo que dice el apóstol en Hechos, capítulo 13, versículo 41. En vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis si alguien os la cuenta. Y Habacuc, capítulo 1, versículo 5, en vuestros días se cumplirá una obra que nadie creerá cuando se narre. Pues tan grandes son la gracia de Dios y su amor a nosotros, que hizo por nosotros más de lo que podemos entender. Sin embargo, no debemos creer que de tal manera haya sufrido Cristo la muerte que muriera la divinidad, sino que la humana naturaleza fue lo que murió en él. Pues no murió en cuanto Dios, sino en cuanto hombre. Y esto es patente mediante 3 ejemplos. El primero está en nosotros. En efecto, es claro que al morir el hombre, al separarse el alma del cuerpo, no muere el alma, sino el mismo cuerpo, o sea, la carne. Así también, en la muerte de Cristo, no muere la divinidad sino la naturaleza humana. Pero si los judíos no mataron a la divinidad, es claro que no pecaron más que si hubiesen matado a cualquier otro hombre. A esto debemos responder que suponiendo a un rey revestido con determinada vestidura, si alguien se la manchase incurriría en la misma falta que si manchase al propio rey. De la misma manera los judíos, no pudieron matar a Dios, pero al matar la humana naturaleza a su vida por Cristo, fueron decastigados como si hubiesen matado a la divinidad misma. Además, como dijimos arriba, el Hijo de Dios es el Verbo de Dios, y el Verbo de Dios encarnado es como el verbo del rey escrito en una carta. Pues bien, si alguien rompiese la carta del rey, se le consideraría igual que si hubiera desgarrado el verbo del rey. Por lo mismo, se considera el pecado de los judíos de igual manera que si hubiesen matado al verbo de Dios. Pero, ¿qué necesidad había de que el verbo de Dios padeciese por nosotros? Muy grande. Y se puede deducir una doble necesidad. Una, como remedio de los pecados, y la otra como modelo de nuestros actos. Para remedio, ciertamente, porque contra todos los males en que incurrimos por el pecado, encontramos el remedio en la pasión de Cristo. Ahora bien, incurrimos en 5 males. En primer lugar, una mancha. El hombre, en efecto, cuando peca, mancha su alma, porque así como la virtud del alma es su belleza, así también el pecado es su mancha. Baruch, capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué, Israel, por qué estás en país de enemigos? ¿Te has contaminado con los cadáveres? Pero esto lo hace desaparecer la pasión de Cristo. En efecto, con su pasión Cristo hizo un baño con su sangre, para lavar ahí a los pecadores. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En efecto, se lava el alma con la sangre de Cristo en el bautismo, pues por la sangre de Cristo tiene el bautismo virtud regenerativa. Por lo cual cuando alguien se mancha por el pecado, le hace una injuria a Cristo y peca más que antes del bautismo. Hebreos, capítulo 10, versículos 28 al 29, si alguno viole la ley de Moisés es condenado a muerte sin compasión, por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más grave castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por impura la sangre de la alianza? En segundo lugar, caemos en desgracia respecto a Dios. Porque así como el hombre carnal ama la belleza carnal, así Dios ama la espiritual, que es la belleza del alma. Así es que cuando el alma se manchó por el pecado, Dios se ofende y le tiene odio al pecador. Sabiduría, capítulo 14, versículo 9, Dios odia al impío y su impiedad. Pero esto le borra la pasión de Cristo, el cual satisfizo a Dios Padre por el pecado, por el que no podía satisfacer el propio hombre, porque la caridad y la obediencia de Cristo fueron mayores que el pecado del primer hombre y su desobediencia. Romanos, capítulo 5, versículo 10, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En tercer lugar, caemos en debilidad. Porque el hombre tan pronto como peca cree poder enseguida preservarse del pecado, pero ocurre todo lo contrario, porque por el primer pecado se debilita y se hace más inclinado al pecado, y así domina más el pecado al hombre, y el hombre,
en cuanto de sí depende, se pone en tal situación que sin el poder divino no se puede levantar, como quien se arrojara a un pozo. Por lo cual después de haber pecado el hombre, nuestra naturaleza se debilitó y corrompió, y entonces el hombre se encontró más inclinado a pecar. Pero Cristo disminuyó esta flaqueza y esta debilidad, aunque no la suprimió enteramente. Sin embargo, de tal manera ha sido confortado el hombre por la pasión de Cristo, y debilitado el pecado, que ya no estamos tan dominados por él, y puede el hombre, ayudado por la gracia de Dios, que nos confiere con los sacramentos, que tienen eficacia por la pasión de Cristo, esforzarse de tal manera que puede apartarse de los pecados. Dice el apóstol en Romanos, capítulo 6, versículo 6, nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuere destruido el cuerpo de pecado. En efecto, antes de la pasión de Cristo se halló que eran pocos los hombres que vivieran sin pecado mortal, pero después son muchos los que vivieron y viven sin pecado mortal. En cuarto lugar, incurrimos en el reato de una pena. Pues la justicia de Dios exige que todo el que peque sea castigado. Y la pena se mide por la culpa. De modo que como la culpa del pecado mortal es infinita, puesto que es contra el bien infinito, o sea, Dios, cuyos preceptos menosprecia el pecador, la pena debida al pecado mortal es infinita. Pero Cristo por su pasión nos levantó esa pena, y él mismo la padeció. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, él mismo llevó nuestros pecados, esto es, la pena del pecado, en su cuerpo. Porque la virtud de la pasión de Cristo fue tan grande que bastó para expiar todos los pecados de todo el mundo, aun cuando fuesen sin cuento. Por eso los bautizados son aliviados de todos sus pecados. Por eso también el sacerdote perdona los pecados. Por eso también el que mejor se conforme a la pasión de Cristo, mayor perdón obtendrá y más gracia merece. En quinto lugar, incurrimos en el destierro del reino. Porque quienes ofenden a los reyes son obligados a dejar el reino. Y así el hombre por el pecado es echado del paraíso. Por eso, inmediatamente después de su pecado Adán es arrojado del paraíso, y es cerrada la puerta del paraíso. Pero Cristo por su pasión abrió esa puerta, y llamó al reino a los desterrados. En efecto, abierto el costado de Cristo, fue abierta la puerta del paraíso, y derramada su sangre, se limpió la mancha, Dios fue aplacado, suprimida fue la debilidad, fue expiada la pena, los desterrados fueron llamados al reino. Y por eso se le dijo al ladrón inmediatamente, Lucas, capítulo 23, versículo 43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto no fue dicho en otro tiempo, no se le dijo a nadie, ni a Adán, ni a Abraham, ni a David, sino hoy, o sea, cuando es abierta la puerta, el ladrón pide y obtiene el perdón. Hebreos, capítulo 10, versículo 19, teniendo la seguridad de entrar en el santuario por la sangre de Cristo. De esta manera, pues, queda patente la utilidad de la pasión de Cristo, en calidad de remedio. Pero no es menor su utilidad en calidad de ejemplo. En efecto, como dice San Agustín, la pasión de Cristo basta totalmente como instrucción para nuestra vida. Pues quien anhele vivir de manera perfecta, que no haga otra cosa que despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y que desee lo que Cristo deseó. Porque ningún ejemplo de virtud falta en la cruz. Pues si buscas un ejemplo de caridad, nadie tiene mayor caridad que el que da su vida por sus amigos. Juan, capítulo 15, versículo 13. Y esto fue lo que hizo Cristo en la cruz. Por lo tanto, si él dio su vida por nosotros, no se nos debe hacer pesado soportar por él cualquier mal. Salmo 115, versículo 12, ¿qué le daré al Señor por todo lo que él me ha dado? Si buscas un ejemplo de paciencia, excelentísimo lo encuentras en la cruz. En efecto, de dos grandes maneras se manifiesta la paciencia, o bien padeciendo pacientemente grandes males, o bien padeciendo algo que podría evitarse y que no se evita. Pues bien, Cristo soportó en la cruz grandes males. Tremo 1, versículo 12, oh, vosotros todos, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor, y pacientemente, porque, al padecer, no amenazaba. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23, e Isaías, capítulo 53, versículo 7, como cordero llevado al matadero, y como oveja muda ante los trasquiladores. Además, Cristo pudo evitarlos, y no los evitó. Mateo, capítulo 26, versículo 53, ¿o piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que me enviaría luego más de 12 legiones de ángeles? Grande es, pues, la paciencia de Cristo en la cruz. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 2. Por la paciencia corramos al combate que se nos ofrece, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual,
en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz, despreciando la ignominia. Si buscas un ejemplo de humildad, ve el crucifijo. En efecto, Dios quiso ser juzgado bajo Poncio Pilato y morir. Job, capítulo 36, versículo 17, tu causa ha sido juzgada como la de un impío. En verdad como la de un impío, condenémosle a una muerte afrentosa. Sabiduría, capítulo 2, versículo 20. El Señor quiso morir por su siervo, y el que es la vida de los ángeles por el hombre. Filipenses, capítulo 2, versículo 8, hecho obediente hasta la muerte. Si buscas un ejemplo de obediencia, síguelo a él, que se hizo obediente al Padre hasta la muerte. Romanos, capítulo 5, versículo 19, como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron deconstituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno solo muchos fueron hechos justos. Si quieres un ejemplo de desprecio de las cosas terrenas, síguelo a él, que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, en quien se hallan los tesoros de la sabiduría, y que sin embargo en la cruz estuvo desnudo, objeto de burla, fue escupido, golpeado, coronado de espinas, y abrevado con hiel y vinagre, y murió. Por lo tanto, no os impresionéis por las vestiduras, ni por las riquezas, porque se repartieron mis vestiduras. Salmo 21, versículo 19, ni por los honores, porque a mí me cubrieron de burlas y de golpes, no por las dignidades, porque tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre mi cabeza, no por las delicias, porque en mí se me abrevaron con vinagre. Salmo 68, versículo 22. Y sobre Hebreos, capítulo 12, versículo 2, el cual, en vez del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz, despreciando la ignominia, dice San Agustín, el hombre Jesucristo despreció todos los bienes terrenos para enseñarnos que deben ser despreciados.